Buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a presentar el sistema funcional del cálculo, tanto sistemas de comprensión y producción del número. Los integrantes del equipo son Antón Páez Carla Daniela, Camacho García Estefanía, Escutia Hernández Denise, Ramírez Arellano Surizalay, Tobar Pérez Ángel Iván. Comencemos. El cálculo. Podemos definir al cálculo como una función neurocognitiva multimodal compleja, que está vinculada estrechamente a otros procesos cognitivos como lo son el lenguaje, el funcionamiento ejecutivo, la estructuración espacial y la memoria. Procesamiento del cálculo. El procesamiento del cálculo corre a cargo de un sistema especializado que incluye un componente de procesamiento de los símbolos aritméticos, un almacén de representaciones de hechos por un lado y de procedimientos aritméticos por otro, y unos procesadores. El conocimiento del número comprende diferentes formatos bajo los cuales está representado nuestro cerebro, y estas informaciones se almacenan en memorias de largo plazo. Control cognitivo. Regula la expresión de las necesidades en modos socialmente adaptativos, es decir, los controles cognitivos actúan en función de los requerimientos de la situación. Características del funcionamiento neuropsicológico del cálculo. Razonamiento abstracto. Se trata del conjunto de operaciones cognitivas basadas en la reorganización de conceptos abstractos, llevados a cabo con la finalidad de producir información nueva en forma de conclusión. Planificación y resolución de problemas. La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar el futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que puedan influir en el logro de los objetivos. Regulación de la conducta social. Se estudian todas las opciones de comportamiento que un organismo posee a su disposición a la hora de conseguir algo que le servirá de refuerzo. Se trata de una perspectiva mucho más práctica que se centra en cómo las condiciones de la situación o contexto limitan o influyen en las conductas de la persona. La memoria en el cálculo. La memoria a largo plazo interviene en las funciones de cálculo de dos formas distintas. Por un lado, aporta información acerca de las reglas generales de cálculo de una operación concreta, y por otro, recuerda los resultados de operaciones elementales como lo son las tablas de multiplicar, las que realmente se aprenden en la infancia. También agrupan las funciones cognitivas en dos sistemas. El primero es el sistema de procesamiento numérico, que se encarga de la comprensión y producción de números gráficos y verbales junto con las reglas de valoración de cantidades y de dígitos. Y el segundo, que es el sistema de cálculo encargado de la recuerdo de símbolos y principios de las operaciones matemáticas, lo que da pie a poder comprender las multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, entre otras. El sistema de cálculo es el encargado de la comprensión y recuerdo de símbolos y de principios de las operaciones matemáticas. Por ejemplo, el paréntesis, la suma y resta, exponentes, multiplicación y división, potenciación, base y exponente, exponentes 0 y 1 y bases negativas, entre otros. El cerebro es el encargado de la comprensión, producción de números gráficos y verbales, junto con las reglas de valoración de cantidades y de dígitos.
El modelo cognitivo del triple código es propuesta por Dehaene y es la causa del trastorno de cálculo que se presenta en el sentido numérico, por lo que se entiende como una capacidad de representar cantidades continuas, que a su vez se dividen en representaciones analógicas y aproximadas. El cálculo mental está estrechamente vinculado al lenguaje y las representaciones verbales de los números. Esto quiere decir que la recuperación de los datos aritméticos de la memoria se encuentran en las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo. Los dos hemisferios tienen mecanismos de identificación visual. El sistema visual del hemisferio reconoce todos los dígitos simples, los números de varios dígitos y las palabras escritas. La contraparte del hemisferio derecho puede identificar símbolos visuales, así como dígitos arábicos y números con varios dígitos. Los hemisferios tienen una representación analógica de cantidades o magnitudes numéricas y se encuentran en las áreas corticales de la intersección parieto-occipital temporal en ambos hemisferios, aunque solo el hemisferio izquierdo puede representar la secuencia de palabras que corresponden a los números verbales y los procedimientos con el fin de identificar y producir números por vía. Conocimiento del número. El conocimiento del número comprende diferentes formatos bajo los cuales está representado en nuestro cerebro, y esas informaciones se almacenan en memorias de largo plazo, por lo que el formato representacional puede ser de tipo arábico, verbal oral o verbal escrito, además de que su función específica puede referirse a cantidades, como una función nominal para referirse a conocimientos enciclopédicos. Por ejemplo, una fecha patria, como el 25 de mayo de 1810, o una línea de colectivos, línea 60. Los dos primeros tipos, arábico y verbal, son específicos de los humanos adultos, alfabetizados en una lengua dada y en un sistema numérico culturalmente definido. Salguero Alcañiz y sus colaboradores establecen que el procesamiento numérico se asocia normalmente con el manejo de símbolos y palabras, es decir, los números son símbolos y por tanto, al igual que las palabras, están formados por significado y significante. Sistema de comprensión del número. El significado de los números se puede construir a partir de las experiencias en la vida diaria, de acuerdo al contexto, como una consecuencia verbal, para contar, como cardinal, para medir, como ordinal, como código o símbolo, o como una tecla. Sin embargo, muchas veces esta comprensión no se logra debido a dificultades en su aprendizaje. Es por eso que debemos identificar los aspectos de la construcción del número que aún no consolidan nuestros estudiantes. Contextos en los que se emplean. El significado de los números suele estar variado dependiendo del contexto en el que el niño lo usa, ya sea como consecuencia verbal, para contar, para expresar una cantidad, como cardinal, para medir, para marcar una posición, como ordinal, como código, símbolo o como una tecla para pulsar. Cuando se usa como consecuencia verbal, los niños aprenden rápidamente a contar números por repetición de pautas verbales. Cuando los números se usan para contar, cada uno se asocia a un elemento de un conjunto de objetos discretos. Cuando un número natural se describe la cantidad de elementos de un conjunto, se está usando el número como cardinal. Los números se utilizan para medir cuando describen la cantidad de unidades de alguna magnitud. En un contexto ordinal, el número describe la posición relativa de un elemento en un conjunto discreto y totalmente ordenado. En los contextos de código, los números se utilizan para distinguir clases de elementos. Para que los niños logren entender el significado de los números, además del uso cotidiano, hay que darles la oportunidad de realizar experiencias en las que utilicen materiales físicos y permitirles que expresen sus reflexiones, sus acciones y vayan construyendo sus propios significados. Sistema de conteo. El conteo es un proceso que el niño va construyendo gradualmente en estrecha relación con el lenguaje cultural de su entorno. Sin embargo,
El hecho de que los menores puedan recitar los nombres de los números no quiere decir que estos saben efectivamente contar. Es frecuente que esta cuestión puede confundir a los padres del niño al hacerlo creer que los niños ya comprenden el significado de contar, cuando en realidad solo han memorizado los nombres de los números. El conteo de rutina está caracterizado por la recitación oral de la serie de palabras de conteo estándar, es decir, la recitación oral de la serie numérica en la que se observa un conteo convencional y estable, un conteo no convencional pero estable y un conteo al azar y no estable, en el cual aún no pueden emplearse estas palabras para contar objetos o eventos. Contar objetos o eventos. Este se refiere al hecho de asignar una etiqueta verbal o palabra número a cada uno de los objetos contados, pero en niños puede presentar errores cuando el arreglo no es lineal, por ejemplo, cuando se presenta un arreglo circular. La atribución de significados numéricos. Este tiene que ver con las palabras de conteo. Ejemplo, en un conjunto de 5 elementos, la última palabra contada es 5 y tiene un significado numérico especial, ya que es considerado como el grupo total de elementos, es decir, lo que determina la magnitud del conjunto. Este significado numérico permite cuantificar colecciones de objetos y puede facilitar el uso del conteo como herramienta confiable de resolución de problemas de suma y resta. Comprensión numérica. El significado de los números se puede construir a partir de las experiencias en la vida cotidiana, de acuerdo al contexto, como una secuencia verbal para contar, como cardinal para medir, como ordinal, como código o símbolo de una forma. Para entender el significado de los números, además de fortalecer el uso cotidiano, hay que crear las situaciones problema que permitan desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, las cuales se pueden enriquecer con experiencias donde se usen materiales físicos que permitan la construcción de significado. Una de las bases de este sistema es el pensamiento numérico de Mayerlin Astudillo, que tiene 4 puntos importantes. El primero de ellos es el medidor, que representa las medidas. El cardinal el ordinal
Y el código. El medidor, quien representa las medidas, es si el número describe la cantidad de unidades de medida que contiene una magnitud continua. Por ejemplo, el volumen del agua consumido por una familia durante un mes. El cardinal es cuando el número describe la cantidad de elementos de una magnitud discreta, por ejemplo, la cantidad de objetos en una colección. El ordinal si describe la posición relativa de un elemento en un conjunto discreto y totalmente ordenado. Por ejemplo, la posición del número 5 indica que este es mayor que el 4, pero menor que el 6. El código si se utiliza para distinguir clases de elementos, como por ejemplo en los números de teléfono o en los códigos de barra en los artículos. Sistema de numeración. Para construir el sistema de numeración se pueden tener en cuenta actividades de contar, agrupar y el uso del valor posicional. Contar es uno de los indicadores de que los niños comprenden conceptos numéricos. Es esencial para la ordenación y comparación de números. Contar hacia adelante, contar hacia atrás y contar a saltos son aspectos sucesivos que hay que tener en cuenta para este proceso. Nuestro sistema de numeración, base 10, se basa en el principio de agrupación sucesiva, en el cual las unidades son agrupadas en decenas, colecciones de 10, decenas se agrupan en centenas y así sucesivamente. Para la construcción del sistema numérico se pueden tener actividades como las siguientes: agrupar objetos en bolsas de 10 y hablar de decenas y objetos sueltos o unidades, además de colocar los materiales de tal manera que los objetos sueltos queden a la derecha de los grupos de 10. Unir los objetos formando bloques o cadenas de 10, desarrollar actividades con materiales estructurados o prefabricados, como los bloques de 10, base 10, en los que se distinguen los cubos individuales, pero no se pueden desarmar.
Pasar decenas de unidades en las que las decenas no tengan señaladas ni se distingan las unidades individuales. Por ejemplo, una tira de cartulina. Para representar las decenas y las unidades, ahora se pueden utilizar objetos que solo se distingan por el color o la posición. Por ejemplo, colocar objetos idénticos de izquierda a derecha, separados en columnas para representar dieces o unos según la posición.